Desde su misma introducción, el Evangelio de Jesucristo se nos presenta como una interpretación universal de la realidad. No es introducido como una filosofía más de aspecto local con ligaduras culturales. Es más bien presentado como la única y absoluta comprensión de todo cuanto existe. Por esta razón, el Evangelio según San Juan, considerado como la versión más profunda y meditada del Evangelio, comienza con las palabras: en el principio era la palabra. Bienvenido a un episodio más de Recibiendo su Palabra. El día de hoy nuestra atención se enfocará en los principios, en el principio del Evangelio. Y para ello vamos a leer el texto bíblico de Juan capítulo 1, versículo 1. Lo más interesante de este comienzo del Evangelio de Juan es la afirmación universal de principio. Juan no está escribiendo un evangelio local. Juan no está escribiendo un evangelio para cierto ámbito de la población. No es un judío que solamente escribe para el territorio de Judea. Ni siquiera es un judío que escribe como misionero para un cierto territorio de la historia del cristianismo. Llámese Éfeso o llámese quizá alguna provincia romana, como por ejemplo la provincia de Éfeso. Lo interesante es que Juan hace una afirmación universal del comienzo de todo. En Juan capítulo 1, versículo 1, el apóstol escribe: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Otra posible traducción de este versículo es: en el principio existía la palabra. De acuerdo con el Evangelio de Juan, todo comienza con la palabra de Dios. La pregunta que debemos hacernos es entonces: ¿a qué palabra se está refiriendo Juan cuando establece en el principio existía la palabra? Una de las mejores maneras de que nosotros podamos indagar en relación a una respuesta provechosa a esta pregunta es rastrear la frase en el principio en el comienzo de la Biblia. Y cuando hacemos eso, nos vamos a dar cuenta que esta frase es una conexión directa con el libro primero de la Biblia, el libro del comienzo, el libro del Génesis. Por esa razón, Génesis capítulo número 1, versículo 1, establece para nosotros una frase casi idéntica a la que acabamos de leer en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan está haciendo una afirmación universal. Su evangelio es el comienzo universal de la historia de la salvación, en el mismo sentido que Génesis 1 representa un comienzo universal de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y sigue diciendo el texto bíblico: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. La oración introductoria en el principio era la palabra podría haber sido usada como reflejo de la comprensión filosófica griega en relación con el logos universal. Sin embargo, un análisis cercano al texto introductorio de la misma Biblia, es decir, al primer capítulo del libro de Génesis, mostrará que Juan intenta ubicar el comienzo de su evangelio en armonía con el inicio mismo de la revelación de la palabra de Dios. Cuando Juan dice entonces: en el principio existía la palabra griega que utiliza es: en el principio existía el logos. La palabra griega logos era un término bien cargado en la filosofía de la época de Juan. Era un término que denotaba aquel discurso o principio de razón universal que dirigía todas las cosas. Pero difícilmente Juan apelaba a ese discurso o razón universal para construir su evangelio. ¿Cómo entonces nosotros podemos entender que Juan comience el inicio de todas las cosas con la palabra de Dios? ¿De dónde Juan está tomando para construir aquella afirmación teológica de que todas las cosas de su evangelio deben registrarse al comienzo de la palabra? No cabe duda que la mejor manera es analizar de manera literaria, de manera cercana, el texto de Génesis para encontrar aquella razón por la cual el apóstol Juan puede construir el inicio de todas las cosas con el pronunciamiento de la palabra de Dios.
Desde el inicio de la revelación bíblica, el acto por medio del cual Dios comienza su actividad creadora es el pronunciamiento de su palabra. Más aún, la primera creación divina originada por la palabra de Dios es la luz primigenia que disipa las tinieblas. Inspirándose en esta comprensión del relato del Génesis, Juan presenta al Hijo de Dios, Jesucristo, como el comienzo e instrumento por excelencia de la revelación del carácter del verdadero Dios creador. En todo discurso narrativo, sin importar el idioma al cual nos estamos refiriendo, existe un discurso conocido como el discurso de primer plano y otro discurso conocido como el discurso de trasfondo. Te doy un ejemplo. En la frase o en el ejemplo, estando en la parada del autobús, vi a un joven cruzar la calle, tiene un discurso de primera mano, esto es, o de primer plano, esto es, vi a un joven, mientras el discurso de trasfondo es aquel escenario en donde sucede el evento, estando en la parada del autobús. Si hacemos esa aplicación literaria a Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3, ¿cuál sería el discurso de primer plano y cuál sería el discurso de trasfondo? Génesis 1, versículos 1 y 2 constituyen el escenario, es decir, el discurso de trasfondo que va a reflejar o que va a enmarcar el primer acto creador de Dios que se encuentra en Génesis capítulo 1 versículo 3. En otras palabras, el primer discurso de primera mano ocurre en Génesis capítulo 1 versículo 3, cuando dice la Biblia que Dios habló, Dios dijo y fue la luz. De esta manera nosotros podemos entender que la historia comienza con la palabra de Dios. Dios habla y las cosas llegan a suceder. Dios habla y las tinieblas retroceden. El primer acto creador de Dios es que su palabra pronuncia y las cosas llegan a ser. Por esa razón, cuando en Juan capítulo 1 el apóstol va a hablar de Jesús, no tiene otra forma mejor de comenzar sino con aquel primer acto creador de Dios, el acto mediante el cual Dios pronuncia su palabra y todas las cosas llegan a ser. En Génesis capítulo 1, la palabra pronunciada de Dios disipa las tinieblas, pues su luz lo crea todo. En Juan capítulo número 1, su palabra pronunciada se va a encarnar en medio de la humanidad, en medio de nosotros, para disipar no tinieblas físicas por ausencia de luz, sino las tinieblas que inundaban el entendimiento de la humanidad en relación con el carácter de Dios. Jesucristo es la palabra que no solo ahora es pronunciada, sino que encarnada tendrá la misión de disipar las tinieblas espirituales, de disipar las tinieblas del entendimiento, para mostrarnos cómo es el carácter del Padre. Juan capítulo 1 es una maravillosa afirmación universal. Jesucristo es la forma en la cual el Padre puede ser conocido a pesar de todas las tinieblas espirituales que habitaban en esta tierra. El Padre se conoce gracias a la palabra reveladora, y esa palabra es Jesucristo, la palabra encarnada. El comienzo del Evangelio, tal como Juan lo presenta para nosotros, es la afirmación de que en Jesucristo Dios se ha manifestado de la misma forma en que lo hizo al principio de la creación. Jesucristo es la palabra reveladora del Padre Celestial que disipa las tinieblas que ocultaban su carácter al entendimiento humano. A través de Cristo y solo a través de Él se puede obtener pleno conocimiento del Dios creador de los cielos y la tierra.